Un gran shalom. Vamos a pasar inmediatamente a la palabra del Señor Jesucristo. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 30. Segunda de Crónicas 32, versículo 30. Voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Rápidamente voy a leer el último versículo que leí en el sermón anterior. Es lo mismo, así que lo leeré yo rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 20, dice así: los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y como hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de Crónicas de los reyes de Judá? Amén. Para el título de hoy es el acueducto subterráneo de Ezequías. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesucristo, bendecimos tu santo nombre, Padre mío, y estamos aquí, Señor Jesucristo, reunidos, Padre mío, para que usted, con su río de vida, con su río de santidad, con su río de poder, Padre Santo, venga, Señor, de lo alto y sane todo nuestro consciente, sane todo nuestro inconsciente, sane, Señor, todos los pecados que nosotros procesamos, todos los pecados, Señor, que nosotros hacemos premeditadamente, que nosotros, Señor, lo hacemos a sabiendas, Padre Santo. Usted saque todo eso. Y por favor también, Padre Santo, sane nuestras aguas, sane nuestro mar, aquel mar del inconsciente, aquellos pecados ocultos incluso para nosotros mismos. Usted sánelo, Señor Jesucristo, porque nosotros dependemos de ti. Nosotros dependemos de tu gracia. Nosotros dependemos de tu amor. Nosotros hemos dependido toda nuestra vida de su gloriosa predestinación. Por algo estamos aquí en este día escuchando tu sagrada palabra, Padre. Y por cuanto nosotros somos hijos tuyos, por cuanto hay evidencia, hay un botón de muestra claro de que nosotros somos hijos tuyos, Padre Santo, usted venga en este día y respóndanos con fuego de lo alto, con fuego del Espíritu Santo, con el fuego de la columna de fuego, Padre mío. Por favor, se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como he hablado, el día de hoy vamos a predicar acerca del tema, el título, el acueducto subterráneo de Ezequías. El acueducto subterráneo de Ezequías. Amén. Veremos algo muy bello, muy tremendo. Hay un tremendo varón de Dios. Ezequías es su nombre. Él fue un rey. Él se conoce como el rey que amaba a Jehová. Se conoce como un rey muy bueno que tuvo el pueblo de Judá. Recordemos que estaban divididos. Israel en el norte, Judá en el sur. Era ya cuando el pueblo se había dividido en dos. Amén. Y a Ezequías se le conoce como el rey que destruyó la serpiente de bronce que usó Moisés en el desierto. ¿Por qué razón? Porque la serpiente de bronce, al pasar ya muchos años estaba ya reinando Ezequías. Ya había pasado Josué, los jueces, había venido ya Samuel, había venido David, había venido tantos reyes también, y vino Ezequías, y resultó ser que Ezequías notó que el pueblo estaba adorando la serpiente de bronce. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías dijo: tráigame para acá eso, y lo destruyó, así y nada más, sin, por así decirlo, sin tapujo, lo destruyó. Y algunos podrían decir: Ezequías, has caído en una gran herejía, has caído en algo sacrílego. ¿Cómo se te ocurre haber roto este material, este utensilio santo? Y él dijo: nada es más santo que Jehová Todopoderoso, nada es más santo que nuestro Dios, solamente Él merece la gloria y la honra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Un utensilio siendo adorado. Resulta que el utensilio Dios lo usó, pero pasó el tiempo ya
de que la unción de Dios estaba sobre ese utensilio. Ya no hacía sanidad de la serpiente de bronce. No se habla de que la serpiente de bronce continuó haciendo sanidades después de aquel tiempo en el desierto. Y aunque hubiese seguido haciendo sanidades, ese utensilio no era merecedor de adoración. No era merecedor de adoración. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces Ezequías era un hombre que se paraba por la palabra. Amén. Este rey tuvo una revelación tremenda. Tuvo una revelación tremenda. ¿Cuál fue esa revelación? Tú haz un río subterráneo. Haz un río subterráneo. ¿Qué revelación debe haber tenido ahí? ¿Cuál es la revelación que nosotros sacamos ahora para nuestro beneficio? ¿Cuál es el principio espiritual de esto? Nosotros tenemos que tener un acueducto subterráneo en nuestro inconsciente, en el lado que no se ve, donde el pecado oculto la gente no lo ve, donde la gente no ve lo que el otro lado de la moneda. Amén. Lo que los demás no ven, el Señor Jesucristo tiene que hacer algo allí. Porque ahí se manifiesta la esfera del pecado oculto. Se manifiesta la esfera de los pecados que no queremos mostrar a los demás. Gloria al nombre del Señor. Esos son los pecados que dejamos que el mundo no vea. Nosotros evitamos que el mundo vea. Amén. Entonces, puede haber alguien que tenga un espíritu sexual. ¿Y qué ocurre? Él trata de hacerlo lo más disimuladamente, trata de hacerlo lo más sutilmente, no hace esas cosas sexuales a la vista de todos, lo hace sutil, lo hace sutil. ¿Cómo viene el adulterio dentro de las iglesias? Usted piensa de que viene un varón, viene un hombre y dice, oigan, por si acaso yo me quiero acostar con esta mujer de mi prójimo. ¿Lo dice así a voz abierta? Pues claro que no. Claro que no, él parte muy sutil diciendo las palabras adecuadas para lo que él quiere hacer, empieza a hacerse el muy amigable con ciertas mujeres, con ciertas hermanas, y empiezan a caer en lo que no es moral ni ético para un cristiano. Existe la moral y la ética para el mundo, y nosotros como cristianos también tenemos una ética o moral cristiana, por así decirlo. ¿Qué no es ético? ¿Qué no es moral entre los cristianos? Pues que un hombre soltero o casado vaya de compras con una hermana soltera o casada que no es de su casa. Eso no es moral ni ético. No es moral ni ético. No conviene, oiga, hermano o hermana, ambos de distinto sexo, hagamos algo, hagamos un avivamiento económico, vamos y trabajemos juntos. Hasta la psicología mundana, hasta la psicología del mundo dicen que mientras más un hombre pase cerca de una mujer que no resultan ser pareja, mientras más cercanos ellos están, más propensos están en que se enamoren o en que se gusten o en que caigan en temas sexuales. Por ende, no es de Dios que un hombre soltero o casado ande para allá y para acá con una mujer la cual no es su esposa. No es moralmente ético ni cristiano. Una hermana no puede venir o un hermano no puede venir y decir, me resultó de la inspiración de Dios ir a la casa de cierto hermano o cierta hermana del sexo opuesto para ir a orar por esa persona, siendo que va a entrar a la casa y se va a encontrar con esa persona a solas. Déjeme decirle que eso no es de Dios. Eso no es de Dios, porque el profeta dice que el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero y el Espíritu Santo sabe cómo comportarse. El Espíritu Santo sabe que ante cualquier evento sobrenatural se requiere de 2 o 3 testigos. Si un hermano o una hermana dice que le nació de Dios ir a cierto hogar, pues tiene que estar el jefe de hogar y la mujer del hogar. Tienen que estar. Gloria al nombre del Señor. Hermano, resulta que no tengo un hogar, no tengo casa, tengo mi esposa y mis hijos. No tengo a dónde ir. Está bien, hermano, puede venir y quedarse en mi casa. Puede venir y alojar en mi casa. Y ahí va a estar un hombre con su esposa trayendo a otro hermano y a otra hermana a su casa. A vivir, a convivir,
no es porque sea una visita, van a convivir, no tienen a dónde ir, ¿es algo malo? Pues claro que sí, pero los traen a convivir a su casa, o sea, 2 hombres, 2 cabezas y 2 mujeres en una misma casa. ¿Qué ocurre? Está propenso a que suceda adulterio en ese hogar. ¿Por qué? Porque no están respetando los principios morales ni éticos de los cristianos. No es algo. La Biblia, los proverbios nos enseñan todas estas cosas. Tenemos que desglosarlas. Es sentido común. Pero muchas personas no piensan con el sentido común del cristiano. Y piensan de que todo está permitido. ¿Por qué? Porque todos somos creyentes. Porque todos somos cristianos. O sea, un varón soltero y una mujer soltera pueden ir y dicen, no, si vamos a ir a caminar, vamos a ir a pasear y vamos a conversar de la palabra. Déjeme decirle que tarde o temprano bajará la carnalidad en esa conversación. Puede que estén conversando de Dios ambos, pero tarde que temprano va a bajar el evento carnal. ¿Por qué? Porque el diablo está acechando. El diablo sabe que están entrando en una atmósfera que Dios no la respalda. Por eso es que nosotros tenemos que ser lo más prudente como cristianos. Prudencia cristiana. Gloria al nombre del Señor. Y aquí nada de que estamos culpando a un hermano, nada de que estamos culpando a una hermana, que le diga a un hermano, usted no puede venir a mi casa porque si no mi esposa va a quedar sola. No le estoy diciendo al hermano que es un depravado, no le estoy diciendo al hermano que es un violador, no le estoy diciendo al hermano que es un mujeriego, etc. ¿No? Pero yo estoy teniendo prudencia cristiana. Que yo no permita que cualquier hermana, que una hermana fuera de mi familia, venga a vivir acá. ¿Qué? ¿Por qué no lo permito? Porque ella pensará que yo le digo que es una mujerzuela, que es una ramera, que es una cualquiera. Pues no. Solamente es que tenemos prudencia cristiana. Prudencia cristiana. No estamos insultando a los demás, sino que no permitimos lo que no corresponde para una casa de un creyente. Y en una casa de un creyente no está permitido que cualquier mujer venga extraña, a pesar de que sea una hermana, pero es una extraña en la familia, que venga a vivir. No puede ser. No puede ser posible. Eso es no tener prudencia cristiana. Y hoy en día se han tomado libertinajes entre los cristianos solo por el hecho de decirles que somos cristianos, pero déjeme decirle que muchos que dicen ser cristianos luego caen en cosas que no son para nada cristianas. Eso ha sucedido y lamentablemente va a seguir sucediendo. ¿Por qué razón? Porque carecen de prudencia cristiana. Es así como el diablo se mete. Es así como el diablo se mete el pecado en la iglesia. Es sutil. Toma la parte inconsciente. Toma la esfera inconsciente, lo que es sutil, lo que los demás no ven, lo que solamente un don de discernimiento puede ver. Es algo sutil. Gloria al nombre del Señor. El pecado inconsciente. Ezequías debió haber tenido una revelación para que aguas subterráneas pasaran por debajo de Jerusalén. Era claramente era una tipología, un principio espiritual de sanar nuestro inconsciente, sanar lo que no se ve, sanar el cuerpo del iceberg que está por debajo del mar. Nosotros vemos solamente la punta del iceberg, pero el iceberg, ese gran hielo que está inmerso en el mar, tiene una raíz profunda tremenda, que nosotros no la vemos. No la vemos nosotros. Gloria a Dios. Quizás, ¿qué pensaron los capitanes del Titanic cuando vieron el iceberg pasar por ahí? Quizás ellos dijeron, no, es un hielo pequeño, no es tan necesario esquivarlo. Pero ¿qué ocurrió? Veían solamente la punta del iceberg. No sabían que por debajo había un roquerío tremendo. ¿Qué ocurrió? Se hundió el barco, se hundió. Amén. Porque no sabía lo que estaba por debajo. Ellos pensaban, no, tenemos que esquivar esa punta nomás. Pero esa punta quizás se ramificaba mucho más al horizontal. ¿Qué ocurrió? Golpeó el gran barco y el barco se hundió. Nosotros tenemos que permitir que el Señor Jesucristo, sus aguas vengan y sanen nuestro inconsciente, sanen lo que no queremos mostrar a los demás,
sanen. Por ejemplo, la familia está discutiendo, está la tremenda discusión en el hogar, están discutiendo, están peleando, se están gritando, son supuestos cristianos. Pero cuando suena el teléfono y uno ve, es el hermano tanto, es el pastor. Dios le bendiga, varón de Dios, Dios le bendiga, hermano. Con una voz la cual parece totalmente pacífica, con una voz la cual parece con gozo del Espíritu Santo, pero hace 2 segundos atrás estaba discutiendo con la esposa o discutiendo con el esposo. Pero al contestar el teléfono, aló, Dios le bendiga. ¿Qué ocurre? ¿Qué estaba en la atmósfera señalando? ¿Qué estaba la atmósfera señalando? Bueno, yo no quiero demostrarle lo que estaba sucediendo a algún extraño. ¿Para qué va a enterarse de lo que está ocurriendo en la casa? Él no necesita enterarse de eso. Sí, no necesita enterarse de eso. El que tiene que enterarse de los problemas en la casa es usted mismo. ¿Por qué cambiamos de repente cuando alguien contesta? Así de rápido, así al instante. ¿Y por qué no podemos cambiar la atmósfera de pelea en la casa al instante? ¿Por qué? Porque el diablo gobernó el inconsciente de aquel lugar. ¿Y qué ocurre? Entró una llamada telefónica, alguien externo se mostró. ¿Y qué ocurre? Manifestemos el consciente, el íntegro consciente. Y ahí contestamos, usamos el consciente para contestar. Pero si usáramos el inconsciente para contestar la llamada, bueno, ¿aló? ¿Qué quiere? Hermano, ¿qué le pasa? Estoy ocupado, ¿qué quiere? Hermano, contrólese. ¿Qué pasó ahí? El inconsciente subyugó al consciente. El inconsciente lo que no se quería mostrar, lo que estaba sutil, subyugó el consciente. Y sin tapujos demostró lo que había en su interior. ¿Amén? Eso pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Derrotar el consciente serpentino y derrotar el inconsciente serpentino. Porque déjeme decirle, aquel que contesta prepotente está en un error. Y aquel que hipócritamente contesta amablemente, pero estaba en toda la destrucción, hipócritamente, pues también está en un error. Solamente quiere aparentar paz en donde no la hay. Quieren aparentar paz en donde no la hay. Que eso nos hable. Que eso nos hable. Amén. ¿Qué queremos ser? ¿Hipócritas? No, no es la idea. No es la idea para un creyente. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19? Lo leímos el domingo. Dice, y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. O sea, recuerdo lo que hablamos el otro día. Estaba la esfera del cuerpo, y en esa esfera del cuerpo tienen que aparecer los 9 frutos del Espíritu. Son 9 árboles de la esposa. En el lado consciente, esos árboles van a brotar y sus raíces van a esparcir. Van a hacer que la tierra se amolde, van a generar poros y van a generar la permeabilidad necesaria para que la lluvia del Espíritu Santo penetre. Pero ¿qué ocurre después que la lluvia del Espíritu Santo ingresa, toca el cuerpo, ingresa a la esfera del Espíritu? En el traslape de la esfera del Espíritu, y el alma se encuentra con una coraza de piedra. Esta es la piedra que hablaba Ezequiel, y es por eso que Dios dijo, quitaré el corazón de piedra. Lo tiene que quitar. No es que voy a ver si lo quito o intentaré quitar el corazón de piedra. No. Dios dijo, quitaré el corazón de piedra. Esa promesa, ¿para quiénes son? ¿Para el mundo? ¿Para la iglesia? No, para la novia de Jesucristo. Para aquellos que quieren vivir la palabra. El corazón de piedra será quitado, será arrancado, será desarraigado. Tiene que ser quitado. Tiene que ser quitado, porque o si no, no vamos a permitir que el agua infiltre a nuestra alma, el agua del Espíritu Santo. Entonces, Ezequías debió haber tenido una revelación y se percató que el corazón del hombre es como piedra.
Amén. Y Dios tenía que romper esa roca, tenía que romper la piedra de la indiferencia del corazón subyugado por esa unción serpentina. Tenía que romperlo. Entonces Ezequías, ¿qué dijo entonces? Pues hagamos un acueducto subterráneo, hagamos un túnel subterráneo. Ezequías entonces empezó a edificar el acueducto subterráneo, uno de los acueductos más antiguos que existen, según la ciencia, según los historiadores relatan. Algo totalmente novedoso para la época, pues incluso hasta los romanos quisieron hacer acueductos, pero ellos tenían como cañerías de piedra por encima de la tierra. Lo que hizo Ezequías fue como una red hidráulica de abajo, fue como hacer redes de gafitería, lo hizo en el subsuelo. Fue algo totalmente novedoso para la época. Fue una tecnología de alto calibre para aquel tiempo. Estamos hablando de 700 años antes del nacimiento de Jesús. O sea, es muy atrás, muy atrás. Entonces, en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de David, Ezequías iba a edificar el túnel, el cual estaba a 52 metros de profundidad, de donde parte de la fuente de Gihón, 52 metros hacia abajo, hasta el estanque de Siloé, 52 metros de profundidad. Este túnel, este acueducto subterráneo, tenía 533 metros de largo. 533 metros de largo. Medio kilómetro. Su ancho era de 58 centímetros a 65 centímetros. Y su altura es más o menos entre un metro aproximado y 3.4 metros. Así va variando la altura del acueducto. Este acueducto, a pesar de tener 52 metros de profundidad y un largo de 533 metros, aún así no tiene soportes intermedios, no tiene pilares que soporten el acueducto. Todo esto está bajo la roca, todo esto está bajo la ciudad de Jerusalén, o sea, hay una ciudad. Amén. Todo esto está bajo tierra. Entonces no tenía soportes intermedios, lo cual para la ciencia de hoy, para la ciencia moderna, genera un gran mérito. Es totalmente loable para la ciencia moderna y causó un gran nivel de admiración en ellos de la clase de ingeniería usada en este tiempo de Ezequías para edificar el túnel, el acueducto subterráneo para sanar el inconsciente. Otra cosa impresionante es que Ezequías mandó edificar el puente en dos frentes. Perdón, el túnel lo mandó a edificar en dos frentes. Desde el alfa y desde el omega. No todos los mineros que trabajaron partieron en el mismo sector. Partieron unos avanzando al principio en la cumbre de donde salía la fuente de Gihón. Desde ahí de lo alto empezaron a picar algunos mineros y otros mineros comenzaron a picar en la desembocadura del túnel. O sea, empezaron a picar hasta que ambos frentes se encontraron. Eso es tremendo por causa de que no se podían ver, era roca pura. Estaban demoliendo roca pura, no se podían ver, eran 500 metros de roca, no se podían ver, y lo tremendo de esto es que no fue un acueducto lineal, no fue un acueducto que siguió en línea recta, sino que la forma del acueducto es en forma de S. Es en forma de S. ¿Cómo se lograron encontrar si estaba haciendo de forma de S? Amén. Bueno, solamente son misterios, es por la guianza de Dios. Dios estaba detrás de esto.
Y además, algunos historiadores y algunos expertos dicen que ellos, lo más probable es que siguieron una grieta natural. Siguieron una grieta natural. Quizás una falla geológica que había destruido, había desplazado la roca. Entonces siguieron quizás esa falla natural y picaron alrededor, siguiendo aquella grieta natural. Esa puede ser una de las explicaciones. Pero esto nos habla del respaldo que tenía Ezequías. Nos respalda de que Dios estaba detrás de lo que quería Ezequías. Ezequías estaba haciendo una obra y Dios lo estaba vindicando. Dios estaba vindicando la labor, la obra de Ezequías. Amén. Porque, ¿qué ocurrió? Ezequías no se rindió como su padre Acaz. Su padre Acaz se rindió ante los dioses asirios. Se rindió ante los dioses asirios. El rey Acaz, el padre de Ezequías. En cambio, Ezequías, como estaba elaborando un río, un acueducto subterráneo, el acueducto subterráneo, el río subterráneo es el que se dirige desde el inconsciente. Y en el inconsciente moran, albergan toda la herencia serpentina que fue heredada por causa de nuestros padres. Toda la herencia corrupta que fue heredada por nuestros padres, por nuestros progenitores, por los tatarabuelos de antaño. Todo eso. ¿Qué ocurrió? Ezequías cortó el pecado de su padre. Cortó el pecado de su padre. Porque él no se rindió ante los dioses asirios, sino que todo lo contrario. Mandó a eliminar todo lo que era idolatría. Todo lo que era idolatría. Gloria al nombre del Señor. ¿Ezequías qué hizo? Ezequías fue un rey tremendo. Incluso se lo compara con el rey David. Fue lo primero que él hace. Lo primero que él hace cuando obtiene el poder, él restaura el templo. No por causa de que el templo estuviese destruido. No estaba destruido en aquel día. El templo estaba abandonado. El templo estaba abandonado. No estaba destruido, pero estaba abandonado. Estaba ahí todo el templo, toda la estructura hecha por Salomón. Pero ¿qué ocurrió? Cuando no estaba el mandato de Ezequías, no había ningún levita, no había ni un levita por ahí. Ya no habían levitas que trabajaran en el templo. El templo estaba desolado. El templo estaba desamparado. El templo estaba abandonado. ¿Qué hace Ezequías? Cuando toma el poder en su mano, lo primero que él hace es restaurar el templo. El templo el cual estaba en su gobierno, estaba en su territorio, estaba en las regiones que dominaba Judá. ¿Qué hace? ¿Qué hace Ezequías? Él restaura el templo. ¿Qué empieza a hacer él? Ezequías se dirigió a los levitas. ¿Los levitas en dónde estaban? ¿Se habían extinguido? ¿Los habían matado? No, estaban vivos. La genealogía de Leví seguía manteniéndose. Pero ¿qué sucedió? Los levitas se habían convertido en granjeros, se habían convertido en trabajadores agrícolas, se habían ido a trabajar en el campo. ¿Por qué? Para subsistir. Porque ya no había diezmo con quien pagarle, ya nadie creía en pagar los diezmos. Decían que los diezmos eran cosas del pasado, decían que los diezmos ya no estaban en el mensaje de la hora, decían que los diezmos para los levitas, decían, bueno, que ellos se las arreglen. ¿Qué ocurrió? Los levitas tuvieron que trabajar como cualquier hombre de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo una atmósfera satánica, la cual no creía en dar a Dios. ¿Y qué dice Dios después? Dios los trata de ladrones. Dios los trata de ladrones. Amén, los trata de ladrones. ¿Por qué? Porque le han quitado a Dios. Le han quitado a Dios. Amén. Y déjeme decirle que esto no lo tenía previsto, no tenía pensado hablar del diezmo.
Y gracias al Señor ayer pagué el diezmo. Amén, porque si no me estaría llegando mucho, me estaría llegando el látigo. Gracias al Señor. Pero en esa época no creían en el diezmo. No creían en el diezmo. No creían. Entonces, ¿qué ocurrió? Los levitas ya no tenían cómo proveer a su familia, proveer a su casa. ¿Qué tuvieron que hacer? Ir a trabajar, salir del templo, ir a trabajar, porque si no se mueren de hambre. Porque si no se mueren de hambre. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías dijo: vuelvan a su puesto del deber, vuelvan a su puesto del deber, vuelvan a tomar su lugar, vuelvan a tomar su posición, vamos a traerle el diezmo nuevamente, no se preocupen, yo mismo me voy a encargar que ustedes tengan para comer. Ezequías empezó a evangelizar a los propios predicadores, Ezequías empezó a evangelizar a los propios ministros. Vuelvan a tomar su lugar, vuelvan al templo. Gloria al nombre del Señor. Vuelvan a trabajar a Jehová y no en afanes de hombres. Ezequías los incitó a trabajar nuevamente en el templo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, Ezequías, ¿qué más hizo? Ezequías derrotó y derribó los altares de Astarte e Ishtar. ¿Quién es Ishtar? Es la diosa de la fertilidad, es la diosa de toda la sexualidad pagana, libertinaje pagano. Los rituales que hacían ellos eran puros orgías paganas. ¿Qué hizo Ezequías? Derribó todo eso, derribó todo lo pagano, todo el pecado sexual, toda la lujuria, la derribó. Ezequías derrotó los altares de Astarte e Ishtar. Incluso comentan los historiadores que Ezequías, en la frontera con Israel, porque recuerden que está dividida Israel y Judá, en la frontera de Israel, Ezequías empezó a hacer altares a Jehová, empezó a hacer lo más parecido a lo que había en el tabernáculo, empezó a hacer lugares para adorar a Jehová, y empezó a decir a los que estaban vecinos a él, a sus hermanos que estaban en Israel: Ezequías dijo: mi reino está sirviendo a Jehová, ustedes que están de ociosos, vengan, les ofrezco que adoren al Señor, vengan, ya sé que pertenecemos a otro reino, ustedes pertenecen a una denominación, pero yo les digo que vengan a la palabra, vengan al mensaje, vengan aquí. Ezequías empezó ya no a evangelizar, ya había evangelizado ya a los ministros. Ahora Ezequías empezó a evangelizar a sus hermanos, a traer gente a Cristo, a traer gente a Dios, a traer gente a la palabra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ezequías empezó a evangelizar a sus hermanos de Israel. Incluso los historiadores dicen que él quiso hacer una gran Pascua, invitando a sus hermanos a que volvieran a Jehová. Incluso en el tiempo de Ezequías se forjó una cierta atmósfera, se forjó una cierta unción, se forjaron los comentarios, los dichos, de que se plantearon los de Judea y los de Israel, se plantearon, quizás Ezequías quiera unir a todas las 12 tribus nuevamente, quizás se forje la unión nuevamente. Esa clase de unción tuvo Ezequías, el hombre que quizás pudo haber reunido, juntado las tribus nuevamente. Amén. Algunos lo tenían como un libertador, algunos lo catalogaban como el nuevo David, otros lo catalogaban como también un rey Salomón. Para muchos era como la unión de David y Salomón. ¿Por qué? Porque Ezequías ganó guerras y Ezequías también obró en el templo. También su gobierno fue fructífero, porque empezaron a llegar muchas ofrendas. Como Ezequías empezó a predicar también del diezmo a Jehová, empezaron a llegar muchas ofrendas al reino y hubo una multiplicación, el reino fue multiplicado.
hubo bendición. El reinado de Ezequías fue tan especial de que era tal cual como espiritual como David, y era también tan bendecido en lo material como Salomón. Bueno, nunca tanto como Salomón, pero fue bendecido que algunos podrían hacer la comparativa. Entonces, pero una de las obras que impactó al mundo entero y ahora la ciencia moderna es el acueducto de Siloé. Es el túnel profundo que llega al estanque de Siloé. ¿Cuál fue la finalidad de este acueducto? ¿En qué ayudó? ¿En qué ayudó este acueducto? Claramente en proporcionar agua a la ciudad de Jerusalén, claramente. Era quizás una fuente en donde era más sencillo obtener agua. Sin embargo, este túnel se alimenta en la parte más alta de la fuente de Gihón, en Jerusalén, y la fuente de Gihón es la única fuente que tiene agua en todo el año. Tiene agua en todo el año, incluso en los tiempos que no son de lluvia, Gihón tiene agua. ¿Qué quería decir eso? Haciendo este acueducto Ezequías, estaba diciendo Jerusalén tendrá agua fácilmente todo el año. Todo el tiempo estará circulando el agua de Jehová, el agua que nos proporciona Jehová. Recuerden que el agua, el río de vida, todo tiene que ver con Jesucristo. Todo está relacionado con Jesucristo. Amén, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, el agua recorre todo el acueducto subterráneo y llega al estanque de Siloé. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la finalidad de todo esto? ¿El acueducto sirvió solamente para darle agua a toda Jerusalén todo el año? Vamos a leer en las Escrituras en qué ayudó el acueducto de Ezequías. Segunda de Crónicas 32, versículo 2 al 4, dice así: Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes de agua y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Fin de la cita. Fíjense lo que hace Ezequías. Fíjense lo que hace Ezequías. ¿Qué hace Ezequías? Vamos a entrar en guerra espiritual ahora. Vamos a entrar en guerra espiritual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar todas las aguas superficiales. Todas las aguas superficiales se van a cortar ahora. El reino va a quedar en sequía, en lo superficial. Pero Ezequías, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Qué va a suceder con Jerusalén, la ciudad amurallada? ¿Qué va a suceder con nosotros? Nosotros sí vamos a tener agua, porque nosotros tenemos el acueducto, el túnel de Gihón hasta Siloé, el acueducto subterráneo. Tendremos agua todo el año, pero por fuera sequía. Por fuera vamos a cegar las aguas, vamos a desviar las aguas, las vamos a cegar. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga cómo abastecerse de agua. El enemigo no tiene agua. El enemigo ya no tiene agua. ¿Qué quiere decir esto? Este acueducto subterráneo del tiempo de Ezequías ayudó a ganarle la guerra contra Siria. Asiria, el cual era un tremendo imperio de aquellos tiempos. Asiria, un tremendo imperio. ¿Qué ocurrió? Quería destruir Israel, quería quedarse con Judá, perdón. ¿Qué ocurrió? Ezequías mandó a cortar el agua,
mandó a cegar las fuentes de agua, las fuentes subterráneas, las aguas que transitan hacia el inconsciente. ¿Qué ocurre con las aguas que transitan a nuestro inconsciente cuando los 7 árboles en la esfera del espíritu, sus raíces empiezan a derrotar la piedra del corazón que hay? ¿Qué ocurre ahí cuando empieza a sacar todas esas piedras, toda la piedra que estaba en el corazón? ¿Qué ocurre? Las raíces empiezan a hacer un acueducto ahí subterráneo y empieza ¿a qué? A venir las fuentes de agua de vida, las fuentes de agua de vida, la cual llena el alma y derrota la esfera inconsciente que está en nuestra mente. Derrota la esfera inconsciente que está en nuestra mente. Derrotamos al enemigo en la batalla jamás peleada, la batalla mental, la batalla de la mente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, las aguas subterráneas, Ezequías tuvo una revelación. Tuvo la revelación de que las aguas superficiales no iban a ganar esta guerra. Las aguas superficiales no iban a derrotar, no iban a ganar en esta guerra, no iban a obtener la victoria. O sea, un don no me va a dar la victoria. Los 9 dones no me van a dar la victoria. El hablar en lengua no te da la victoria. La interpretación de lenguas no te va a dar la victoria. El tener discernimiento con los demás no te va a dar la victoria. Vivir la palabra. Eso nos da la victoria en la batalla jamás peleada. Vivir la palabra. Eso es lo que nos da la victoria en medio del Edén de Satanás. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Ezequías sabía, vamos a tener que cortar las aguas superficiales. Lo superficial no puede estar aquí. No puede estar aquí lo superficial. ¿Por qué? Porque hacemos a un lado el consciente y nos dedicamos únicamente en el inconsciente. Únicamente al inconsciente nos enfocamos. ¿Por qué? Porque el consciente ahora ya son rudimentos. Es el ABC del mensaje. Eso ya lo tenemos. Ya tenemos el consciente. Un creyente del mensaje a estas alturas ya debería tener el consciente conquistado. Ahora, ¿a dónde nos enfocamos? En el lado inconsciente, en el lado oculto, en lo subterráneo, en lo que nadie más ve, en la batalla espiritual. Porque nuestra batalla, dice la Biblia, no es contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades. Nos enfocamos en lo espiritual, no en lo carnal. Cuando vemos a alguien que nos quiere hacer daño, no vamos a pegar combos, no vamos a pegar bofetadas. ¿Por qué? Porque eso es consciente. Nos fijamos en el interior, en el inconsciente. Podemos reconocer que es un espíritu el cual nos quiere atacar. Cuando viene un vecino, una vecina a hacernos daño, cuando viene un compañero de trabajo a hacernos daño, y nosotros queremos responder espontáneamente con ese daño. No. Porque ahora estamos viendo en la esfera inconsciente, en la esfera que no cualquiera puede ver. Uno puede ver que el inconsciente de esa persona está lleno de potestades, lleno de demonios, lleno de espíritus enemigos. Y esos espíritus enemigos reaccionan ante nuestra presencia. Y lo único que quieren hacer esos espíritus es acabar con nosotros. Nosotros reconocemos esos espíritus. Y si es nuestra carne la cual quiere batallar contra esos espíritus, entramos en el terreno de batalla del enemigo. Pero no vamos a entrar en ese terreno. ¿Cómo vamos a derrotar a ese enemigo? Pidiendo ayuda a Dios, doblando las rodillas, pidiendo misericordia a Dios, leyendo la palabra, tomando el Espíritu Santo y que Él gobierne nuestra acción. Así es como derrotamos al enemigo. Porque la Biblia dice, no es por fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Gloria a Dios. No es por la fuerza, no es por fuerza bruta, no es con ejército. No es que diga, yo te voy a llamar a todos los hermanos de mi iglesia y como bando vamos a ir a acabar contigo, te vamos a agarrar. No, así no es las cosas. No es con un ejército, es por su Santo Espíritu como derrotamos al enemigo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, Ezequías debió haber tenido una revelación del inconsciente. Y si no la tuvo, pues tuvo el principio espiritual.
tuvo el principio espiritual, porque con sus acciones demostró un principio espiritual. José, hijo de Jacob, jamás dijo yo soy tipo del Mesías. Jamás lo dijo. Jamás dijo cuando fue lanzado a la cisterna, jamás dijo, así ha dicho el Señor, lo que estoy viviendo, así lo vivirá el Mesías. No dijo eso. No dijo eso. Cuando José tomó a Asenat, a su esposa egipcia, jamás dijo, así dice el Señor, así ocurrirá con el Mesías, así ocurrirá con el eterno Salvador, que tomará una novia gentil. No lo dijo. No dijo eso José. Pero con su accionar estaba reflejando profecía pura. Con su propia vida, José estaba reflejando profecía pura. Gloria al nombre del Señor. Y Ezequías, quizás Ezequías, pongamos que él no tenía la revelación del inconsciente, de las aguas subterráneas, etcétera, de los dos ríos de vida. Quizás no tenía esa revelación, pero con su propio accionar, con lo que él edificó, está siendo de provecho espiritual para nosotros hoy en día mismo. Y hoy en día mismo, nosotros no estamos en las calles de Jerusalén. Hoy en día mismo, nosotros no estamos allá in situ, allá en Jerusalén, para palpar, para beber de las aguas provenientes de Gihón. No estamos allí, pero ahora, en este día, podemos vivir en el propio acueducto subterráneo espiritual de Jesucristo mismo, el cual está edificando en nosotros, en nuestros corazones, para tener un caudal del río de vida que llene nuestra alma y podamos derrotar en el frente del inconsciente al enemigo. Gloria al nombre del Señor. No necesitamos ir allá al acueducto del túnel de Ezequías para tener esta grande revelación del inconsciente. No necesitamos ir para allá. Acá en lo espiritual ya tenemos acá un acueducto, tenemos acá mismo, en nuestra alma está siendo edificada el túnel del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Qué ocurrió entonces? La Biblia nos señala de que para vencer a Siria, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer para vencer a Siria? Ceguemos las aguas superficiales. Vamos a hacer a un lado la batalla consciente. Vamos a hacer a un lado la batalla consciente. ¿Ezequías, tienes el ejército preparado? No. ¿Vamos a entrenar para la batalla? Tenemos que preparar a nuestros hombres para la batalla. Enseñemos a tirar el arco. Enseñémosles cómo lanzar lanzas. Empecemos a edificar catapultas para tirarle rocas a ellos. ¿Tomaron alguna de esas acciones? No. ¿Qué empezaron a hacer? Vayan y ceguemos las aguas. Vayan y que no hayan más aguas. Ceguemos el agua en todo el territorio. Es un ambiente desértico y será un ambiente desértico sin agua. ¿Qué ocurre? Estas aguas internas, subterráneas del Espíritu Santo que viajan a nuestra alma para así batallar contra el inconsciente serpentino, estas aguas del Espíritu Santo son las que derrotan la sutil indiferencia ante la palabra. Son las aguas del Espíritu Santo que derrotan esa soberbia camuflada. Son las aguas del Espíritu Santo las cuales derrotan esa idolatría que esconden muchos en el corazón. Muchos en el mensaje, caminando por mucho tiempo en el mensaje. ¿Qué ocurrió? Muchos manifestaron, muchos florecieron, muchos dieron frutos de idolatría en el propio mensaje. Terminaron bautizando en el nombre de William Branham, terminando hincándose ante la fotografía de William Branham. Incluso muchos están apuntando la fotografía del profeta con la columna de fuego y están diciendo a él oíd, tipificando de que él es el Hijo de Dios, tipificando de que él es Jesucristo. Pues están errados. Dios de lo alto dijo a él oíd y se lo dijo únicamente a Jesús, a su Hijo. Este es mi Hijo amado,
a él, oíd. Gloria al nombre del Señor. Y cualquier hermano me puede venir a decir, no, si no están hablando del profeta, están hablando al Espíritu Santo que está dentro del profeta. Déjeme decirle que el Espíritu Santo no está dentro del profeta hoy en día. El profeta está durmiendo bajo tierra y el Espíritu Santo está en la novia de Jesucristo. No está en el profeta está durmiendo, el Espíritu Santo no está tomando al profeta para hacer algún milagro, alguna sanidad o para predicar en el púlpito. Muchos dicen, dejen que el profeta predique en el púlpito, dejen que el profeta predique, vuelve a traer al profeta al púlpito. El profeta está durmiendo, el profeta está durmiendo, está descansando, déjenlo en paz, déjenlo en paz. ¿A quién no tenemos que dejar en paz? Al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no tenemos que dejar en paz? La palabra, el mensaje. Porque el profeta está durmiendo, el profeta murió corporalmente, pero la palabra, el mensaje está vivo, el mensaje está vivo. Tenemos un Dios vivo, Jesucristo. Hay una tumba vacía y no es la tumba del profeta, la tumba vacía, es la tumba de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y este mensaje sigue vivo. El profeta dijo, yo voy a partir, sí, yo voy a morir. El profeta lo estaba divirtiendo, pero decía, pero van a quedar estas cintas, va a quedar la palabra. Pero el profeta jamás dijo que las cintas iban a reemplazar los ministros. Jamás lo dijo. Jamás dijo el profeta que las cintas iban a reemplazar a los pastores, a los evangelistas, a los apóstoles, maestros, etc. Jamás dijo eso. Jamás dijo eso. Incluso hay una cita del mensaje del profeta donde él dice de que las cintas se puede tomar como un método secundario. Un método secundario. Eso dijo el profeta. O sea, el pastor se enfermó, no hay nadie quien predique. ¿Qué se hace? Póngase una cinta hasta que aparezca un varón y venga. Si no hay nadie, no se van a poner a predicar las mujeres, ponga una cinta. Ponga una cinta. Método secundario, dijo el profeta. Eso dijo el profeta. No método primario. No dijo el profeta, ya ministro, ahora siéntense, ya ahora los quiero de vagos, los quiero de ociosos, ni siquiera estudien la palabra, solamente siéntense y quiero que se queden dormidos ahí escuchando. ¿Dijo eso? No lo dijo. No lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? Porque el profeta sabía que iba a haber una novia en fuego, una novia a la cual le iba a llegar la palabra de Dios a este día. Y nosotros hemos tomado la palabra, porque el profeta dijo que estas cintas, este mensaje caerán en las manos de los predestinados. ¿Qué estamos haciendo los predestinados? Hablando la misma palabra, con la misma unción que habló el profeta. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, las aguas del Espíritu Santo que van y se intruyen en lo subterráneo son las aguas internas. ¿Qué ocurre con estas? No son las que batallan contra el corte de cabello en la mujer. Estas aguas no son las que batallan contra el maquillaje en la mujer. No son estas aguas las que batallan contra la lujuria en los hombres o la ira en los hombres. Estas aguas no batallan contra eso. Todo eso pertenece a la esfera de lo superficial. Todo eso pertenece al consciente, a lo superficial, a lo externo, lo que se ve por fuera. Recuerden en Cantar de los Cantares, el esposo tanto que alabó, tanto que se admiró de la esposa en Cantares 4 y empezó a nombrar todas las cualidades de ella, cualidades las cuales él las podía asimilar con sus 5 sentidos. Pero cuando de Cantares 4 vamos a Cantares 5, él le dijo, por una ventana estaba fuera de la casa, amada mía, ven, y ella dijo, pero estoy desnuda, me voy a vestir. Lo dijo en su mente, no lo vociferó a él. Lo dijo en su mente. Estoy con los pies limpios, me los he de ensuciar. ¿Qué ocurrió? El esposo vio la reacción, vio que ella está resistiéndose ante mi llamado. Pues me voy. Y se fue. Y ella se levanta, ella un poco, no con el mejor de los ánimos, se levanta, abre la puerta y ya no encontró al esposo. ¿Por qué?
porque él discernió, él comprobó que había en su interior había resistencia ante la palabra del esposo, la cabeza del esposo. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué ocurrió con eso? El esposo dijo, sí, está muy bella, pero tiene que trabajar en su interior. Está muy bella en lo superficial. El consciente está perfecto, está íntegro. Está como Job. Job es perfecto, íntegro. Pero a Job también le faltaba. A la mujer en Cantar de los Cantares 4 le faltaba. ¿Qué ocurrió? Ella empezó a buscar al esposo y le golpearon, le hirieron. Y Pedro dijo, quizás sea necesario que muchos de ustedes padezcan aflicción. Sea necesario la aflicción. Para muchos es necesario la aflicción. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver por completo y seguir por completo a Jesucristo. Para eso es. Todo es para moldearnos. Job decía, soy como barro en tus manos y luego me deshaces. Me estás armando y luego me deshaces. ¿Se dan cuenta? Así es Dios con nosotros. Y a veces Dios nos ve muy hermosos en lo consciente. Está formando ahí su obra maestra. ¿Y qué ocurre? Hay algo en el inconsciente que está molestando y Dios dice, no, esto tiene que ser perfecto. Y destruye todo. Y ahí es cuando nos sentimos destruidos, derribados. Nos sentimos en el suelo. ¿Por qué? Porque llegó a nosotros los justos juicios de Dios. Los cuales quieren trabajar en nuestro inconsciente. Porque el consciente lo vio y dijo, no, está bello. Pero había algo, había una piedrecita adentro de ese jarro, el cual no tenía que estar ahí. Entonces el maestro alfarero dijo, no, eso no tiene que estar ahí. Esa piedrecita de adentro tiene que salir. Yo quiero algo perfecto. Y destruye todo eso y saca lo que estorba, lo saca afuera y empieza a trabajar de nuevo. ¿Cuál es lo maravilloso de esto? Es que muchas veces nosotros nos encontramos débiles, desnutridos, a más no poder, acabados, etc. ¿Cuál es la asimilación espiritual de esto? Estamos destruidos. La obra maestra de Jesucristo la derribó. Pero ¿qué es lo que nos tiene que dar gozo? ¿Qué es lo que nos tiene que dar fe? Es que estamos en sus manos. Nosotros no somos greda que la expulsa a la basura. Aún estamos en sus manos. Él aún quiere trabajar en nosotros. Estamos destruidos, sí. Estamos derribados, sí. Pero Él aún así va a trabajar en nosotros y nos hará de nosotros una obra maestra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Todo esto tiene que moldear nuestro inconsciente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, el túnel de Ezequías provocó la derrota de los asirios. No fue de que los asirios llegaron y al ver que no había agua, dijeron ellos, bueno, me voy. Bueno, oh, qué terrible, no tenemos agua, me voy. ¿Fue algo terrible para aquel día? Sí, pues claro que sí. Venían de un gran viaje. Ellos tenían claro de que podían abastecerse de agua a las afueras de Jerusalén y no encontraron agua. Pero no por eso provocaron la derrota del imperio. No se iban a rendir así. Habían ahí guerreros de renombre. Ahí habían guerreros con innumerables batallas. O sea, eran guerreros tremendos, al nivel de Aquiles, al nivel de muchos tremendos guerreros de renombre, como dice la Biblia, guerreros de renombre los llama la Biblia. Eran muchos, incluso cuando se mezclaron las simientes cuando los hijos de los hombres y las hijas, se mezclaron todos los hijos de Dios con las hijas de los hombres, etc. Ahí en Génesis
¿Qué ocurrió? De esas mezclas salieron guerreros de renombre, salieron guerreros con los cuales tenían talentos naturales para la matanza. Eran guerreros increíbles, tremendos. Pero ¿qué ocurrió? Eran híbridos en cuanto a lo espiritual. Entonces, a Jerusalén fueron los asirios y habían guerreros tremendos. O sea, la ausencia de agua no iba a impedir la caída de tal imperio que estaba ahí a las puertas de Jerusalén. Pero sí causó un daño moral tremendo. Sí causó enfado, sí causó enojo, sí causó un disturbio. Muchos se pelearon, no hay agua, tú tienes un poco de agua, dame a mí. Y quizás empezaron batallas, habían batallas internas, sacaron lo peor de ellos. Y fíjense lo que ocurrió. Ocurrió algo bastante curioso. Ezequías sacó de en medio las aguas superficiales, lo cual es un tipo de nuestro consciente. Lo superficial que tenemos son batallas superficiales que tenemos con gente frente a frente. Amén. Alguien que nos insulta y uno responde el insulto. Todo eso son cosas superficiales, son cosas externas, son cosas que están en la esfera de lo consciente. Pero fíjese, cuando Ezequías hace un lado lo consciente, Senaquerib, el rey de Asiria, se dio cuenta que no podía batallar contra Ezequías en la esfera consciente. ¿Qué hace Senaquerib entonces? Senaquerib, ese diablo, no empieza a batallar contra Ezequías, empieza a batallar contra Dios. Empieza a batallar contra nuestro propio Dios. Los contenedores naturales, los acuíferos subterráneos se mueven, es verdad que se mueven, son ríos subterráneos, pero se mueven lentamente. Pero el acuífero que tenía Ezequías era un acuífero el cual el caudal del agua se podía mover rápidamente. Eso quiere decir que había una gran ventaja en cuanto al agua entre Ezequías y los asirios afuera. Entonces, ¿qué ocurrió? Los asirios se enfadaron. El canal subterráneo provocaba que los de Judá tuvieran agua, y quizás ellos mismos, no sé, la historia no sé si dice algo al respecto, pero quizás ellos mismos aparecían con un cántaro en la muralla y decían, miren lo que tengo aquí, y quizás hasta lo volteaban y decían, miren, puedo hasta voltear el agua, ustedes no tienen nada de agua. Quizás hasta habían esas burlas, no lo sé, pero es algo para jactarse, nosotros podemos reconocer, admirarnos de que en nosotros, en nuestro interior, corren ríos de aguas vivas, y que por fuera está lleno de muerte espiritual, desierto espiritual. Podemos jactarnos del Dios vivo que tenemos nosotros. Podemos maravillarnos y decir a viva voz que bendecimos el nombre del Todopoderoso, porque en nuestro interior fluyen ríos de agua viva. Porque por fuera vemos y está el desierto. Por fuera la gente se muere de sed. Gloria al nombre del Señor. Alguien en lo natural puede sobrevivir varios días sin comida. Pero si le falta el agua, esa persona muere a los pocos días. Sin agua te mueres. Sin agua te mueres a los pocos días. Sin comida puedes sobrevivir. La grasa corporal, el propio cuerpo se va alimentando, aún le quedan fuerzas, por así decirlo. Pero el agua es supuesta, la ciencia dice que deberíamos beber agua 2 litros o 1,5 litros al día. Imagínense si usted no está con agua por 3 días. O sea, se viene pronto la muerte. Alguien no puede sobrevivir sin agua. Entonces, ¿qué hizo Ezequías?
lo mismo que ocurrió en los tiempos de Elías. Elías, ¿qué dijo? Elías dio una profecía y dijo, no caerá lluvia ni rocío hasta que mi palabra diga lo contrario. ¿Qué hizo Elías? Cegó las fuentes de agua superficial. Las fuentes de aguas superficiales Elías las cegó. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, en los tiempos de Elías, en los tiempos de la unción del águila, nos vamos a mover por lo sobrenatural. Por lo sobrenatural. Y Elías se movió a la casa de una viuda. Y una viuda no tenía ni aceite ni harina. Que dijo, dame a mí primero. Dame a mí primero. Entrega todo lo que tú tienes. Y la harina en la tinaja y el aceite en la vasija no se escapará hasta que caiga nuevamente la lluvia. ¿Qué ocurrió? La mujer vertía el aceite, se acababa en la vasija, pero después lo dejaba y el aceite salió nuevamente, floreció nuevamente. La harina la gastaba y al día siguiente estaba totalmente llena. Era reproducción, era una multiplicación de lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Y es así como nosotros a través de Jehová Jireh, Jehová proveerá. Es como nos movemos con el inconsciente. El inconsciente nos movemos a través de una esfera totalmente sobrenatural. Sobrenatural, todo es sobrenatural. Gloria al nombre del Señor. Entonces Elías dijo, no caerá la lluvia. ¿Por qué? No nos vamos a mover por lo consciente. No nos vamos a mover por lo superficial. No nos vamos a mover por las lluvias de arriba. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Estaba el trigo y la cizaña en los tiempos de Elías. ¿Qué ocurrió? Antes de los tiempos de Elías, lluvia caía sobre los justos e injustos. Lluvia cayó, pero ¿qué ocurrió? Ahí el trigo alababa a Dios, la cizaña, la simiente pervertida alababa a Dios, porque caía lluvia. Pero ¿qué hizo Elías? Elías dijo, ahora yo quiero que la lluvia pare. ¿Por qué? Porque quiero ver caer la cizaña. ¿Qué ocurrió? El trigo sobrevivió, la cizaña se murió. ¿Por qué? Porque la cizaña se mueve por lo superficial. El trigo tiene las aguas de arriba, pero las aguas de abajo también. Nosotros tenemos como creyentes del mensaje, creyentes que creen en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos está moldeando. Tenemos las aguas superficiales y las aguas internas también. La cizaña lo único que tiene son la lluvia de los dones, la lluvia. Oren por mí, que tengo un resfriado. Oramos por la persona, me sané, aleluya, gloria a Dios. Pero por dentro siguen siendo huesos secos. Ay, estoy enfermo, necesito aliviarme. He sanado, gloria a Dios. Es la cizaña brincando. Brinca la cizaña ante un milagro. Pero después, que está bien, se va a los placeres del mundo nuevamente. Ya no lo vemos más en las conexiones. Ya se van, ya no necesitan a Dios. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió después? Después los vemos y están en una pérdida espiritual tremenda. Están muertos, antes estaban enfermos, ahora están muertos. ¿Qué ocurrió? Ya se cegaron las aguas superficiales. Elías dijo, yo cierro los cielos. ¿Por qué? Porque voy a hacer que todo aquel que se mueve por lo superficial, todo aquel que se mantiene vivo solo por lo consciente, ahora van a caer, porque ahora yo quiero vivos, quiero a gente que batalle, aquellos que luchen en su inconsciente, aquellos que luchen y se esfuercen por hacer pozos y sacar el agua que está bajo tierra. Gloria al nombre del Señor. Esto es para valientes. Esto es para las valientes. La Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y quiero decirle algo. La traducción hebreica, concordancia de Strong, etcétera, otras traducciones, no dice valiente. La Biblia dice, en otras traducciones más perfectas dicen, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Los violentos, aquellos con coraje, aquellos que tienen valentía, aquellos que son intrépidos.
los violentos arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La Biblia dice, resiste al diablo y él huirá. ¿Qué ocurre? El profeta dice, no es el tamaño del perro quien gana la pelea entre perros. Es el tamaño de la pelea en el perro quien gana la batalla. Gloria al nombre del Señor. Yo he visto en la calle, he visto a perros muy grandes, fortallones, pero sale un perro más pequeño que él, mucho más bravo y ladrando y empieza a morderle las canillas. Ese grandote sale escapando. Gloria a Dios. ¿Y qué ocurre? Vienen muchos Goliat a nuestra vida. Vienen muchos Goliat fanfarroneando y fanfarroneando, pero tenemos que ladrar más fuerte, tenemos que incluso morderlos, desgarrarle el pescuezo, etc. Porque nosotros no tenemos que dejar vivo a ese demonio. Tenemos que matarlo, tenemos que cortarle la cabeza. ¿Y qué va a pasar? Los demás demonios se van a morir de susto, van a huir, van a escapar, van a decir, yo no puedo entrar a esa casa. Un creyente parado por la palabra vive allí. No, yo ya vi lo que le pasó a ese demonio de cáncer. Yo ya vi cómo quedó todo destruido y enviado nuevamente al infierno. Yo, como diabetes, no me voy a acercar ahí, Déjame decirle, un creyente parado por la palabra, un creyente parado por este mensaje, parado con el Espíritu Santo, las enfermedades huyen de él, Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, en el tiempo de Ezequías, cortaron las fuentes de aguas superficiales. O sea, tal cual como Elías, Ezequías dijo, ahora vamos a batallar espiritualmente. No naturalmente, espiritualmente. Nuestra agua subterránea, nuestro canal, aquello que Dios me inspiró para hacer años atrás, ahora lo pondremos en práctica. Para esto es por lo cual trabajamos tanto tiempo. Para esto fue lo que hemos trabajado tanto tiempo en la iglesia. Para esto fue tantos mensajes que hemos escuchado. Para este tiempo fue que hemos leído tantas citas bíblicas. Para esto fue que tantas veces nos hincamos a pedir la presencia del Señor. Para este tiempo fue que tantas alabanzas cantamos y tantas reuniones de oración tremenda. Para esto fue, para esta batalla, para este momento. Hay un tiempo donde tú y yo tendremos una batalla final. Tendremos la batalla final. Siempre en las películas, siempre en los libros que comentan historias, hay una serie de tramas, una serie de batallas, pero cuando va terminando, cuando va llegando el clímax, llega la batalla final, donde el espectador se le paran los pelos, el espectador le recorre un escalofrío por lo tremendo que está sucediendo. Déjeme decirle que ángeles del cielo están presenciando el clímax de la novia en este instante. Va a haber un clímax en tu vida, en donde va a aparecer el peor enemigo tuyo, el peor demonio tuyo. Va a empezar a venir y tú vas a batallar contra él. Va a ser la batalla de tu vida. Y déjame decirte algo. En esa batalla no va a estar el pastor, no va a estar el predicador, no va a estar papá, mamá, hijo, hija. Vas a estar tú solo peleando contra tu pecado oculto. Alguien no te va a poder ayudar, alguien no va a estar ahí. ¿Quién va a estar ahí? El Espíritu Santo dentro de ti, el Espíritu Santo batallando por ti. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a llegar a ese clímax en donde la guerra del alma y el inconsciente se va a armar un clímax. Y los ángeles están presenciando, están viendo algo tremendo, algo atónito, porque es algo que es nunca antes visto. Estamos viviendo en tiempos los cuales nunca habían sido vistos. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la novia canta un cántico nuevo? ¿Por qué creen que la novia, que los vencedores cantan un cántico nuevo?
En el tiempo de Moisés, ellos transitaron por el Mar Rojo y vieron caer un imperio abajo sus pies. Era algo nunca antes visto, era algo nunca antes contado, y Moisés fue el primero que escribió una alabanza en la Biblia. ¿Por qué? Porque fue una vivencia nunca antes vivida, fue una vivencia nunca antes experimentada. Por eso es que cantaron un cántico nuevo. Ellos cantaron un cántico nuevo cuando vieron derrotado a su enemigo. Déjenme decirle algo. Por eso es que nosotros, los vencedores de este último tiempo, vamos a llegar a la eternidad cantando un cántico nuevo. No es un cántico terrenal. Una persona humana no puede edificar un canto terrenal, un cántico nuevo terrenal. Va a ser algo totalmente diferente, porque ahí va a estar la culminación de la adopción. El cuerpo glorificado va a estar ahí, y toda la novia en un conjunto, fuera de ismo, fuera de dogma, fuera de pensamientos dispares. Toda la novia va a entonar, toda junta, un cántico nuevo a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ver al enemigo derrotado bajo nuestros pies. Algo nunca antes visto. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, un don o un llamamiento no te hace vivir la palabra. Déjame decirte eso. Un don y un llamamiento no te hace vivir la palabra. Es un efecto del momento, es la unción del momento, un llamamiento. El tener el título de maestro no te hace vivir la palabra, ese maestro. El título de un apóstol no lo hace vivir la palabra, ese apóstol. El título de pastor, evangelista o profeta, ese título no le hace vivir la palabra. Un llamamiento no hace vivir la palabra al hombre. Por esa razón es que hay muchos ministros faltándole el respeto a Dios, en adulterio, dividiendo iglesias, con popularidad. Dicen: nosotros somos los ministros más famosos, yo merezco las mejores filas en las convenciones, yo merezco de que alguien me venga a servir el cafecito. Tráeme el café, tratando como súbditos a los demás. Nicolaísmo, eso es nicolaísmo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Porque un llamamiento no te hace equivalente a vivir la palabra. Un don no te hace vivir la palabra. Cuenta en mi familia, cuentan que conocieron a un hombre, el cual era un pastor de antaño, pero él se fue al mundo. Él tenía el don de sanidad. Y tocaba a alguien y era sano. Incluso en sus momentos peores de borrachez, hacían que personas fueran ante él y él decía en su borrachera: bueno, sale de mi vista, y los tocaba y eran sanos. El hombre era un borracho. El hombre quizás se fue al infierno, pero tenía un don. Un don no te hace ir al cielo. Déjame decirte eso. El hablar en lengua no es un equivalente a irte al cielo. No es un equivalente a vivir la palabra. Muchos han hablado en lenguas y estoy seguro que muchos de ellos están en el infierno ahora mismo. Porque también salió la falsa doctrina de que el hablar en lenguas es todo lo que necesitas. Sin embargo, la frase correcta es: el Espíritu Santo en el alma es todo lo que necesitas. Esa es la frase correcta. Muchos danzando en el Espíritu, como trompos, danzando en el Espíritu, brincando y danzando en el Espíritu. El espectador por fuera, con una vista consciente, dice: esa hermana, ese hermano es muy espiritual. Pero luego no saben, pero en esa casa, cuando esa persona giraba, en esa casa había pornografía, en esa casa había adulterio, en esa casa había robo, etcétera. O sea, la persona que era muy espiritual en la iglesia no era así en la casa. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es algo consciente. Es algo consciente lo que ven los demás. Todos
Todos tenemos un pecado que el diablo sabe y nos hace caer. A veces resistimos, a veces caemos, a veces sobrepasamos ese pie que nos quiere hacer tropezar. Pero luego caminamos un poco más, no nos damos cuenta y nos hace caer eso nuevamente. El profeta dice incluso de que hasta sea los últimos momentos del rapto, esta carne aún va a querer hacernos quedarnos aquí. Esta carne no se quiere ir. Esta carne no se quiere ir en el rapto. Su carne no se quiere ir en el rapto. Su carne es la que le dice, quiero tener un auto nuevo. Su carne es la que le dice, quiero tener una mejor casa, quiero hacer esto, otro. ¿Por qué? Porque su carne dice, yo me proyecto 30 años más allá. Pero su alma dice, ven Señor Jesucristo, si es mañana que venga, yo te espero. Pero su carne preocupada por los afanes del mundo. Pero su alma, yo quiero que tú vengas. Eso es. La carne se preocupa por los afanes del mundo. La carne, lo consciente, esa esfera externa, siempre va a querer traicionarte. Tu propio ser va a querer traicionarte. ¿Es tremendo eso? Tu propio ser va a querer traicionarte. Y tu propio ser va a escuchar a un amigo, una amiga, te invito a tal lugar. Somos amigos de antaño, nos conocemos hace años, no va a pasar nada. No va a ser como si fuese a esas fiestecitas con desconocidos. Acá nos conocemos todos. Acá estamos entre familiares. Y ellos saben que van ahí y van a estar con tragos, con licor, etc. Y van a decir, este o esta, yo la conocía como era antes. Yo sé que tiene algo de eso ahí adentro todavía. Lo vamos a tornar nuevamente a nuestra forma de ser. Ellos te van a traicionar. Y si tú decidiste ir, tu carne te va a traicionar. La carne te traiciona. El profeta dijo, mi peor enemigo se llama William Branham. Eso dijo el profeta. Mi peor enemigo es William Branham. Gloria a Dios. Entonces, Sennacherib, el rey de Asiria, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa el enemigo? Se da cuenta que nuestro nivel espiritual está siendo superior y eso lo irrita. Se da cuenta de que Jerusalén tiene agua y él no. Asiria se enoja. ¿Qué hace el rey de Asiria? El rey de Asiria, si usted lee Segunda de Crónicas, el rey de Asiria dice, ¿para qué se resisten? O sea, lo estaba tomando como una gran resistencia lo que estaban haciendo. ¿Para qué se resisten? No tenemos tiempo para leer versículo por versículo, pero el rey de Asiria empieza a blasfemar en contra de Dios. Y empieza a decirle a Ezequías, muchos reyes yo he derrotado. ¿Acaso tú vas a ser diferente a ellos? Empieza a hablarle al consciente de Ezequías, pero eso no funciona. Pero después se va al inconsciente, se va en contra de aquel que estaba dentro de Ezequías. Y Sennacherib, el rey de Asiria, dice, yo he derrotado a muchos dioses. ¿Qué me hace decir de que con tu Dios va a ser diferente la situación? Tu Dios va a caer, le decía Ezequías. Incluso Sennacherib quiso que el pueblo también entrara en incredulidad. Y les empezó a decir a ellos, ustedes no le crean, no tengan fe en este hombre, en Ezequías. No tengan fe en él. ¿Qué ocurrió? Sennacherib empezó a blasfemar contra Dios, contra Jehová de los ejércitos. Y es más, culminó Sennacherib, dése cuenta, ¿con quién se está metiendo Sennacherib? Sennacherib entró a una esfera espiritual. Ya no está tirando flechas, no está tirando lanzas, no está entrando en guerra cuerpo a cuerpo. Sennacherib está disparando en contra de Dios. En contra del propio Dios. ¿Por qué razón? Porque Ezequías cortó todas las aguas superficiales. Yo corto todo lo superficial y ahora, frente a frente, el inconsciente se va a enfrentar.
el Espíritu Santo que está dentro de mí va a derrotar, va a dominar el inconsciente de mi ser y también va a luchar contra los inconscientes ajenos, contra los espíritus y potestades que están ajenos a nosotros, espíritus inconscientes, espíritus que nos quieren destruir, espíritus que quieren disolver la familia, espíritus que luchan para hacerte infeliz la vida, aquellos que te quieren dañar. Son los mismos espíritus que han separado familias, han puesto un hijo lejos de su madre, han puesto un hijo, una hija lejos de su padre, han disuelto familias, ponen a la madre en contra de la hija, al hijo en contra del padre. Nadie se ve las caras porque ellos luchan en contra de la familia. Son espíritus que buscan la muerte de la familia. Quieren dañarte, quieren hacerte daño. Pero ¿qué ocurre? Cuando un creyente deja de lado todo lo consciente, cuando ya no pueden batallar cosas superficiales, cuando a ti ya no te afecta que te digan feo, cuando a ti ya no te afecta a las hermanas que le digan te ves como vieja, así como cristiana, cuando ya no te afecta eso, ¿qué ocurre? Empiezan a batallar contra el Espíritu Santo que vive dentro tuyo. Empiezan a batallar contra Dios. Empiezan a batallar contra tu propio Dios. Y es ahí donde poco a poco ellos están cavando su propia tumba. Porque ya no se están metiendo con esta carne, se están metiendo con alguien mucho más prominente, les voy a decir. Y es ahí donde gentes incluso ha terminado bajo tierra porque se han metido en contra de un creyente. Personas han quedado mudas, personas han quedado sin cabeza, personas han quedado sin trabajo por meterse en contra de un creyente. ¿Por qué? Porque ya no empezaron a luchar con lo de afuera, empezaron a luchar contra lo que había adentro. Y muchos empezaron a decir, es que este es así porque es cristiano, es que este es así porque está loco, cree en un Dios, lo cual es algo ficticio, y empiezan a luchar contra el Dios Todopoderoso y no contra el ser humano. Y ahí están cavando su propia tumba. Están cavando su propia tumba. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Sennacherib empezó a decir, yo he derrotado a muchos dioses, ¿el tuyo será la excepción? Amén. Él empezó a decir al pueblo que no tuvieran fe en Ezequías, etc. Él empezó a fanfarronear. Es más, la Biblia dice en Crónicas que Sennacherib envió cartas. O sea, dedicó a escribir su propio mensaje del tiempo del fin, pero tenía como título el octavo ángel, el nuevo profeta, etc. Y empezaba a blasfemar en contra de Dios. Eran mensajes los cuales blasfemaban en contra de Dios. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías hizo un problema al respecto. Ezequías empezó a decir, no, yo me voy a poner la bandera por mi Dios y voy a luchar contra él. ¿Qué hizo Ezequías? Empezó a luchar cara a cara. Sennacherib, quiero verte contigo cara a cara. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Hizo eso? ¿Hizo eso? No. Si ustedes ven la historia paralela en Isaías comenta esta historia. Isaías el profeta comenta, porque Isaías estaba en conjunto con Ezequías. Isaías el profeta mayor, estaba en ese tiempo junto a Ezequías. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Isaías? Isaías empezó a relatar lo que hizo el rey Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías dijo, Dios, aquí tengo estas cartas. Me las envió Sennacherib. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías le leyó la carta a Dios. Ezequías, en vez de hacer una oración, no hizo una oración, Señor, protégeme, etc. Ezequías, para hablar con Dios, le dijo calcado lo que decía ese falso profeta. Le leyó la carta a Dios. Es más, una vez oí un pastor, un predicador, que también él dijo que le vino un problema y dijo, se me abrió la ampolleta y la carta que me llegó se la leí a Dios.
No sabía cómo expresar mi aflicción, entonces le leí la carta a Dios. Le copié a Ezequías, dijo. Le copié a Ezequías. ¿Qué ocurre? Hay ocasiones donde te llegan cartas y dice cáncer. Señor, mira lo que me llegó. Esto lo dice el hombre. Esta es una carta escrita por un hombre. Pero yo quiero confiar en esta carta. En la Biblia. Quiero confiar en esto. Te leo esto. Estoy aproblemado. Pero yo quiero confiar en tu carta, no en la carta de él. Hay ocasiones en donde te llegan cartas en donde dice debes esto otro, vas a caer en bancarrota. Léele eso al Señor Jesucristo. Señor mío, le leo esto, dice que debo esto otro. ¿Sabe algo? Yo confío en Jehová Jireh, en Jehová que proveerá. Confío en tu palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ezequías le leyó la carta a Dios. Le leyó la carta en donde ese hombre Senaquerib blasfemaba en contra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice de que Isaías y Ezequías entraron en oración. ¿Qué ocurrió? Isaías capítulo 37, versículo 36 al 37. Isaías está relatando lo que ocurre. Y dice Isaías: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Todo eran cuerpos muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Se tuvo que escapar. De la noche a la mañana quedó sin ejército el hombre. Tuvo que irse con la cola metida entre las piernas, huyendo porque ya no tenía ejército. ¿Y saben cómo terminó Senaquerib? Mientras estaba adorando a su falso dios en Nínive, sus propios hijos lo tomaron y lo mataron. Dando a entender que Senaquerib dijo: tu Dios no te salvará. Yo tantos dioses he pisoteado, pero el propio Dios de Senaquerib no pudo salvarlo de sus propios hijos. Así terminó Senaquerib. Dios enrostrándole en la cara su derrota. Porque si se dan cuenta, Dios no mandó a que el ángel de Jehová matara a Senaquerib. No, él lo humilló. Vas a tener que irte de aquí. Tan prepotente que era al principio, y muchos de aquellos que buscaban tu perdición, tu muerte, calladitos, con la boca bien cerrada, calladitos, tuvieron que irse de tu presencia. Gloria al nombre del Señor. Callados, calladitos. Ya saben, ya aprendió por lo visto el dicho mundano: por la boca muere el pez. Mejor me quedo callado, no vaya a ser que algo más terrible me pase. Así que mejor prefieren escapar. Dios lo humilló a Senaquerib. Dios se tomó el trabajo de que él se volviera, fuera a Nínive, y allá lo mataron los hijos. Gloria a Dios. Ahora Ezequías, al hacer este acueducto para liberar el inconsciente, Dios también probó a Ezequías. Porque lo que se hace en forma natural también es tipo del espiritual. ¿Y qué ocurrió con Ezequías? Ezequías también tuvo su experiencia propia. Dice la Biblia que Ezequías cayó enfermo de muerte. Pero Dios le dio una señal. Según 2 Crónicas 32:25. La señal se refleja en Isaías. En Isaías se refleja la señal. Y había un reloj, el reloj de Acaz, el reloj del padre de Ezequías. Y Ezequías dijo: ¿cuál será mi señal de que yo seré sano? Y Isaías le dijo: ven la sombra que va decayendo, o sea, la sombra del reloj. Va avanzando la hora. ¿Cuál es la señal? Si avanza la hora, si avanza la sombra de la hora, no es nada extraordinario. ¿Pero qué hizo? La señal de Isaías
tornó el tiempo. El tiempo se devolvió. El tiempo, el reloj, la sombra del reloj se atrasó. Esa fue una señal tremenda. Esa fue una señal tremenda. Porque fue como que Dios, bueno, miren, en dichos mundanos incluso hacen películas en donde tienen poderes de tornar el tiempo hacia atrás. Tienen el poder de, por ejemplo, ponen una manzana y hacen que se comen esa manzana, y él tiene el poder, ese personaje tiene el poder de que el tiempo se restablezca la manzana. Fue como que Dios restableció a Ezequías. Pero algo sucedió por ahí que no tenemos bien especificado, porque dice en 2 Crónicas 32, que Ezequías, en el verso 25, dice que el corazón de Ezequías se enalteció, no correspondió de buena forma a la señal de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Se airó Dios. Pero inmediatamente en el verso 26, nos dice el verso 26 que Ezequías luego se humilló y Dios apaciguó su ira. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué sucedió todo esto? No sale bien especificado, no sé, estoy intuyendo, pero por lo visto, por el don que ocurrió, quizás por la atmósfera que sucedió, Ezequías se enalteció. Hubo vanagloria, no lo sé, hubo un gran don. Ezequías salió de su mortandad, ahora está sano, pero no respondió bien a la señal de Dios. ¿Qué ocurrió? Dice ahí la Biblia que su corazón se enalteció. Algo sucedió ahí con Ezequías. ¿Qué estaba sucediendo? Dios le estaba manifestando lo que estaba en el inconsciente de Ezequías. Estaba manifestando. Se manifestó esa vanagloria, ese enaltecimiento, pero luego Dios trabaja en él y se humilla a él. Él se humilla. ¿Qué dice en 2 Crónicas capítulo 32, versículo 31? Los mensajeros de Babilonia van a donde Ezequías. Dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, ellos fueron a visitar a Ezequías porque Babilonia supo que este gran rey, este famoso rey, próspero rey, comparado con Salomón, este próspero rey estaba por caer de muerte. Entonces la Biblia nos dice de que estos príncipes fueron a visitar a Ezequías. Y dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle. Estamos hablando de Ezequías ahora. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Aquí la Biblia nos refleja de que Ezequías cayó de muerte y luego vino este prodigio, esta sanidad. Todo esto sucedió para Dios probarle a él lo que estaba en su corazón. ¿Muchas veces pasamos por esto nosotros? Pues claro que sí. Muchas veces nosotros caemos casi en tiempo de muerte, pero para hacer que florezca lo que está en nuestros corazones. Gloria al nombre del Señor. Todo lo que nosotros pasamos es para reflejar lo que tenemos adentro. Y Dios lo hizo con Ezequías. ¿Por qué Dios hizo esto con Ezequías? Porque Ezequías edificó el acueducto. Edificó lo que había en el inconsciente. Entonces, si eso, lo que tenía muy oculto Ezequías, no florecía, no podía sacarlo. Dios no iba a poder sacarlo de ahí. Dese cuenta, justo cuando derrotaron a Sennacherib, justo después Ezequías al tiempo cae por mortandad, cae enfermo de muerte. ¿Qué sucede? Estaba a las puertas ya de morir Ezequías. Poco tiempo después, en Crónicas se habla de la muerte de Ezequías.
Pero Dios tenía que hacer algo antes. Tenía que sacar hasta lo más mínimo de error en Ezequías. Entonces, en 2 de Crónicas 32-31, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios pudo sacar lo más profundo que estaba en Ezequías, pero eso no quiere decir que Dios liberó a Ezequías. Liberó a Ezequías porque lo natural es tipo de lo espiritual. Ezequías hizo un acueducto subterráneo y Dios hirió de muerte a Ezequías. Dios hirió de muerte, pero sacó todo lo malo que estaba dentro de Ezequías. Dios lo liberó. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces esto no termina aquí. El corazón de Ezequías estaba enaltecido. Dios lo sanó. Dios lo sanó. Por eso es que él se humilló. Pero ¿qué ocurrió? Ezequías ahora estaba en una atmósfera de humillación. Estaba en una atmósfera humilde. ¿Qué trajo como consecuencia eso? La más grande obra hecha por Ezequías, ahora el mundo no la reconoce. El mundo no la reconoce. El acueducto de Ezequías no era definido como el acueducto de Ezequías. El túnel de Ezequías no era definido como el túnel que hizo Ezequías. El mundo se lo atribuyó a alguien anterior a Ezequías. El mundo no reconocía la Biblia. Después, más adelante, no reconocía, no hablaron más el túnel de Ezequías. Los historiadores no hablaron acerca del túnel de Ezequías. Solamente hablaron de un túnel que estaba perdido. Estaba en la Biblia, estaba perdido. No era el túnel de Ezequías. El mundo no reconoció la gran obra de Ezequías. Pero estaba ahí la obra. La obra estaba ahí. Tuvo trascendencia la obra. Tuvo legado la obra. ¿Por qué? Déjenme decirle por qué. Estamos entrando ahora al final del sermón. ¿Qué ocurrió? Ezequías edificó un túnel subterráneo, lo cual indicaba de que él cortaba con la herencia serpentina adoptada por sus padres. Acaz era un idólatra. Ezequías era un perseguidor de los idólatras. Cortó con la genealogía de la idolatría Ezequías. ¿Qué sucedió? Ya no se hablaba del túnel de Ezequías. En los tiempos de Jesús no se hablaba del túnel de Ezequías, se hablaba del estanque de Siloé. De eso se hablaba, el estanque de Siloé. ¿De dónde se alimentaba el estanque de Siloé? El estanque de Siloé se alimentaba por la fuente de Gihón. Pero la fuente de Gihón estaba en otra parte, en otro sector. Había algo que conducía las aguas de Gihón hacia el estanque de Siloé, que era lo que lo conducía el acueducto de Ezequías. Pero nadie hablaba del acueducto de Ezequías. ¿Por qué? ¿Por qué nadie hablaba de eso? Porque Dios había descubierto que Ezequías se había enaltecido y Dios lo humilló. Y como Dios lo humilló, vamos a mantener toda tu trascendencia en lo humilde. Solamente unos pocos hallarán la verdad. Gloria a Dios. Solamente unos pocos sabrán esta revelación. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Había algo interesante en la atmósfera cuando estaba Jesús de Nazaret. Estaba caminando. Y luego cuando Jesús iba caminando, se escuchó una voz que dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús fue ante un ciego. ¿Y el ciego qué dice? El ciego, el cual era de nacimiento, ¿qué dice? Yo estoy ciego porque estoy pagando los pecados de mis padres. Yo
Estoy sufriendo ahora. Con un entorno serpentino. Yo estoy ciego por un entorno serpentino, por la herencia serpentina que me heredaron mis padres. Mis padres pecaron y yo nací ciego. Mis padres pecaron y yo estoy en este istmo. Mis padres pecaron y yo no puedo ver al Hijo de Dios. No puedo ver al Hijo de Dios. No puedo verle. No puedo ver al Hijo de Dios. Si el profeta decía, mantengan la mirada ante Jesús, el ciego Bartimeo decía, yo no puedo verlo, yo no puedo verlo. ¿Por qué? Porque la herencia serpentina de mis padres me ha dejado ciego. Yo quiero verlo, pero no puedo. Yo quiero verlo, pero no puedo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Yo te quiero ver, pero no puedo. Yo te quiero ver, pero no puedo. Ten misericordia de este ciego. Ten misericordia de este ciego. No es mi culpa. No quise nacer así. No quise nacer con este adulterio. No quise nacer con esta incredulidad. No quise nacer con esta idolatría. Fue por pecado de mis padres que me heredaron. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Bartimeo, el ciego de nacimiento, reconoció que fue por una esfera inconsciente por la cual estaba ciego. Él dijo, él lo reconoció, yo estoy ciego, soy un ciego y me junto con los ciegos, guías de ciegos por causa de mis padres. Bartimeo no podía cortar con la genealogía serpentina que lo tenía dominado. La serpiente antigua tenía dominado los ojos de Bartimeo. La serpiente antigua no dejaba que Bartimeo viera la palabra. No lo dejaba que viera los mensajes. No dejaba que viera la revelación de la hora. Los pecados de los padres tenían a este ciego de nacimiento en la denominación y no querían ver la luz del mensaje. Le presentaban al profeta, pero no querían ver la luz del mensaje. Yo me quedo con lo que me entregaron mis padres pentecostales. Yo me quiero quedar con mi denominación, con mi pastorcito que me ama, que me hace cariño, que acaricia mi adulterio, que acaricia la homosexualidad, que tiene la inclusión en la iglesia. ¡Uy, qué linda la gracia de Dios! Teniendo un homosexual predicando, teniendo un homosexual en el coro, teniendo un homosexual orando por los enfermos, teniendo el adulterio. ¡Ay, qué lindo el amor de Dios! ¡Ciegos! La mesa estaba llena de vómito en esa iglesia y estaban ciegos. Pero una de esas almas reconoció que estaba ciego por los pecados de sus padres, estaba ciego por la herencia serpentina. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús escupió al suelo e hizo barro con sus dedos. A esto hay que hacerlo de nuevo. El hombre viene del barro, esto hay que hacerlo de nuevo. He aquí, yo voy a crear una cosa nueva. Ojos nuevos van a ser creados en este día. Ojos nuevos van a ser creados en este día. Jesús tomó lodo. ¿Y qué le dijo Jesús al ciego de nacimiento? Ve y lávate el rostro en la fuente de Siloé, la cual es alimentada por el túnel de Ezequías. El túnel del inconsciente, el cual corta con la naturaleza serpentina heredada por los padres. Corta la heredad serpentina de los padres. ¿Qué hizo él? Bartimeo, el ciego de nacimiento, se mojó el rostro, empezó a echarse esta agua que provenía del agua subterránea del inconsciente, el cual estaba con el Espíritu Santo. Empezó a rociarse con esa agua en el rostro. ¿Y qué ocurrió? Al sacar sus manos del rostro, por primera vez vio un destello de luz. Y dijo, puedo
puedo ver. Y él pudo ver al Hijo de Dios en plena gloria y majestad de esos 3 años y medio. Él pudo ver al Hijo de Dios después de que él se lavó el rostro en las aguas que procedían del túnel de Ezequías. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Estas aguas. En Ezequiel 47 dice de que los 2 ríos se mueven como una bifurcación para sanar las aguas, para sanar los 2 ríos, 2 mares van a sanar. El mar muerto del consciente y el mar Mediterráneo del inconsciente. Nuestro 10% consciente y nuestro 90% del inconsciente. Estos 2 ríos van a sanar ambos mares. Van a sanar ambos mares. No van a sanar un cierto porcentaje. El 100% de estas aguas van a ser sanas en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y esas aguas que fluían desde el canal que construyó Ezequías, esas aguas cortaron la heredad serpentina que tenía el ciego de nacimiento. Cortaron. Ya la unción de sus padres no podía amarrarlo más. La unción de procedencia carnal de sus padres ya no podía tenerlo más. Él ahora podía ver. Ahora él ya no estaba pagando por el pecado de sus padres. Gloria a Dios. El legado que dejó Ezequías lo siguió a través del tiempo, pero de una forma humilde. De una forma el cual nadie sabía quizás de dónde procedían estas aguas. Pero el estanque de Siloé estaba lleno. El estanque estaba lleno. Pero no había un monumento, no había un escrito que decía este túnel lo heredó Ezequías. No había nada de eso. Nada de eso. Es más, si uno se dirige allá, propiamente al estanque de Ezequías, hay un grabado. Hay un grabado que dejaron los constructores del túnel. Y los constructores del túnel dicen, nosotros construimos de 2 frentes, uno en el final y el otro en el inicio, y empezamos a encontrarnos, y cuando empezamos a acabar, escuchábamos a los otros compañeros, dejaron un grabado de la historia, pero no dejaron la firma de Ezequías allí, no dejaron la firma del grabado de Ezequías allí. No dejaron. ¿Quién era nuestro jefe? Ezequías. No está el grabado de Ezequías allí. Ezequías tuvo un legado humilde por causa de ese quizás pequeño enaltecimiento que tuvo en su inconsciente. Dios no permitió que por más de 2700 años aproximadamente que no se supiese quién había hecho el acueducto que libró a Israel. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Los mineros no dejaron grabado quién fue el ingeniero, el jefe de obra de aquel acueducto. Es más, Isaías capítulo 22, versículo 11, puede asimilarse a lo que ocurrió con Ezequías. Puede asimilarse a lo que ocurrió con el rechazo de Ezequías para que reconocieran su obra. En Isaías capítulo 22 versículo 11 dice: hicisteis foso entre los 2 muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Aquí está refiriéndose a una obra el cual arquitecto, el cual obrador no se reconoce. No sé si Isaías se refería a lo que ocurrió con Ezequías, pero claramente es un referente, claramente es algo idéntico a lo que ocurrió con Ezequías. Nadie de lejos podía ver la obra que hizo Ezequías, porque eso se esfumó. Es como que si eso hubiese salido de la nada. Nadie reconocía el trabajo de Ezequías.
olvidaron al hacedor del túnel. Pero hace cerca de 100 años se redescubrió el túnel, se descubrió nuevamente. Se dice que un niño estaba jugando por ahí y descubrió el túnel. Y hace un poco tiempo la ciencia realizó una datación de carbono 14 y de uranio torio en la madera usada en esa arquitectura, en ese acueducto. Los resultados que dieron del túnel en la madera usada, los resultados de la datación científica, tenía una edad de 700 años antes de Cristo. El tiempo en donde reinaba Ezequías en Jerusalén. Así que ahora la ciencia aportó para que ahora el mundo que se interesa en este tema pueda reconocer que Ezequías fue aquel que hizo el túnel que llega al estanque de Siloé. 700 años antes de Cristo marcó la datación perfecta de carbono 14 científicamente. La edad del tiempo del profeta Isaías y el rey Ezequías, juntos, los cuales derrotaron al rey de Asiria, Sennacherib. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, ahora ya nadie puede quitarle el mérito a Ezequías. Ya nadie puede quitarle el mérito a Ezequías. ¿Por qué? Porque se liberó. Porque se liberó el misterio del hacedor del túnel del inconsciente subterráneo. Porque se liberó en este tiempo. Porque en este tiempo, en la novia de Jesucristo, está siendo trabajado el arquitecto e ingeniero Jesucristo, cavando un túnel en nuestros corazones. Gloria al nombre del Señor. Necesitábamos saber a alguien que hubiese construido este túnel. Gloria al nombre del Señor. Nadie ahora puede quitarle el mérito de Ezequías. Nadie puede quitarle el mérito. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que el pecado oculto de Ezequías de enaltecimiento ahora está en el mar del olvido. Ahora ese enaltecimiento ya no está más, porque la sangre de Jesucristo ha quitado ese pecado. Y ahora la novia de Jesucristo puede saber quién edificó el acueducto que llena el estanque de Siloé. Ese acueducto lo hizo Ezequías. Ahora la novia sabe la verdad. Ahora la novia sabe la verdad. Por 7 años en la iglesia ni se hablaba del tema quizás. Pero ahora la novia de Jesucristo le ha sido revelado el misterio. El pecado oculto del inconsciente de Ezequías ha sido quitado al fin. Ha sido quitado al fin. Ese pecado ha sido redimido. Y ahora la novia de Jesucristo puede ver con sus propios ojos a quien Dios tomó para edificar el acueducto, para tomar ese principio espiritual para nosotros en este día. Gloria al nombre del Señor. Ahora, en este día, hemos podido ver el principio espiritual del acueducto edificado por Ezequías y lo podemos tomar como el acueducto espiritual que está haciendo Jesucristo en nuestras vidas, en nuestra alma, en ese corazón que era de piedra, pero la piedra fue molida por el minero Jesucristo. La piedra fue molida y ahora el agua del Espíritu Santo puede entrar libremente para derrotar al enemigo en el inconsciente. Dios les bendiga, un gran shalom. Ahora, que no haya enaltecimiento en nuestros corazones. Saque al Leviatán de nuestros corazones, porque el Señor Jesucristo mira de cerca a los humildes. Gloria a Dios. Ahora podemos ver el misterio del acueducto de Ezequías. Un gran shalom.